Hola, soy Julián González Hoyos del Club Literario El Viaje de Sabaneta, Antioquia. Les comparto un fragmento de mi novela Los años invisibles. Capítulo 1. El inesperado retorno. Hasta mucho después de aquella llamada, Ulises comprendió que esa noche había sido el final de muchas cosas. Llegaría a pensar que es lo natural, que no se comprende nada hasta que los acontecimientos ya son una historia, una de tantas otras que van aparejadas a esta carne débil y a este espíritu entrópico, esto que algunos suelen llamar vida. Como de costumbre, por aquella época la oscuridad llegó más pronto que la noche. Había llovido y nada de extraño tiene eso en el sur del valle de Aburrá. Ulises se encontraba frente a la computadora, revisando el correo y escuchando música mientras hablaba con algunos compañeros de la universidad. Sabía muy bien lo que le había sucedido a su padre, sabía en dónde estaba y en qué condición estaba, o al menos eso fue lo que decidió aceptar y era bueno para él. Ya había terminado las materias en la universidad y le restaba lo que pensó sería el trabajo más duro, elaborar la tesis. A decir verdad, no sabía cuánto le iba a costar aquello, por todo y especialmente por él. Lo había conversado con su madre. De la sorpresa inicial y la incertidumbre por las consecuencias del accidente de su padre, todo había ido llevándolos, o al menos a él, a cambiar un poco el orden de sus preocupaciones. El día anterior a aquel martes había hablado con su padre. Lo escuchó cansado, muy cansado, pero en ese momento supo que no era el cansancio de un convaleciente, ni el de un viejo, como lo era su padre en aquel entonces. Era el cansancio de una vida, una muy mal vivida, mal gastada o bien vivida. ¿Cómo podría saberlo? De todas formas, se escuchaba como si le pesaran los sueños, todos los que seguramente ni siquiera intentó alcanzar. Hablaron poco. De todas formas, Hernando no estaba para hablar mucho, y ya era costumbre que en aquellos años de lejanía Ulises mantuviera un silencio cada vez más elocuente entre ellos, uno que su padre siempre aceptó, permaneciendo también en silencio. Si le hubiesen preguntado cuál fue la razón de ofrecer aquel exvoto de silencio, tendría que responder que nada en particular, o tal vez debería pensarlo un poco más. De cualquier forma, le dijo a su padre que se recuperaría y que muy pronto regresaría a casa. Su madre y él regresarían también a verle después de tanto tiempo, y le dijo que nuevamente estarían reunidos como en otra época. A todo ello, aquel hombre exánime respondía con un sí, uno que sonaba como un adiós. El teléfono de su madre, que siempre había sido el que incansable rompía el silencio de la casa, volvió a sonar. Ulises seguía frente a la pantalla en lo mismo, una noche más, una tormenta más. Al escuchar su nombre levantó su cabeza y vio a su esposa viniendo con rapidez por el pasillo hasta la sala donde se encontraba. Apenas pudo tomar una bocanada de aire para acabar de tragarse aquella rutina, y lo siguiente que le escuchó decir fue: Uli, tu papá se murió. Se quedó en silencio unos segundos. Cuando reaccionó y pensó en levantarse para ir hasta la habitación en donde estaba su madre, ya ella venía entrando a la sala acompañada por Lucía, la tía de Ulises. Ver el rostro de su madre fue tan esclarecedor e impactante como si él mismo hubiera escuchado esa llamada. Se sentaron todos en la sala a mirarse y a tratar de hablar de lo que acababa de suceder. Su madre les repitió varias veces cada palabra que acababa de pronunciar la voz al otro lado del teléfono, que le comunicó la muerte de su esposo. Intentaba decirles que todo iría bien, que él estaba mejorando, que estaba pensando en lo que vendría. Terminaron confirmándose que era todo lo contrario, que nada iba bien, que el accidente había sido peor de lo que imaginaban y que esto se veía venir. Por su parte, Ulises entendió que su padre sí estaba pensando en lo que vendría y que claramente no era lo mismo que habían estado pensando todos, pero por supuesto, esa fue otra cosa que, como de costumbre, se guardó para sí. Lo que quedaba de la noche se terminó en medio del desconcierto ante la pasmosa realidad.
Lo único que les dejaba todo esto es que tendrían que regresar con más prontitud de la que hubieran estado planeando. En particular Circe, la madre de Ulises, que no terminaba de aceptar que el viaje de regreso a casa era impostergable, aunque ninguno comprendía muy bien el porqué de su actitud. Al día siguiente no hubo mucho tiempo para continuar haciendo conjeturas, no hubo tiempo para sentarse y hablar del asunto, para recordar lo que pudieran del difunto Hernando Buendía o para hacer lo que se supone que las personas hacen cuando alguien muere. Desde muy temprano empezaron los preparativos para un, hasta aquel momento, impensado viaje. Comprar los pasajes, alistar las maletas, dejar todo lo más organizado posible, en fin, quizá tanta agitación y tantos asuntos repentinos por atender fueron la manera de aplazar lo inevitable, hablar de lo que habría de hacerse en las próximas horas y días. Amaneció con una prisa inopinada. Todos acostumbraban a levantarse un poco más temprano desde que la madre de Ulises había llegado a vivir con ellos, y lo hacían para ajustarse a su obstinado reloj biológico que, aunque bastante mellado y agotado por el tiempo y el uso, la compelía a despertar entre las 4 y las 5 de la madrugada, con cada vez menos necesidad a medida que pasaban los años. Tras despertar se dirigía de inmediato a la cocina y ponía a hervir agua para hacer café. Esto era como un acto reflejo que acompañaba con una selección de canciones de la época de su juventud, que solía cantar a viva voz durante gran parte de la mañana. En ocasiones su cantar podía competir con el de la alondra en anunciar la llegada del amanecer, pero aquella mañana no hubo canciones, solo un café caliente y unas miradas desencajadas, la madre de Ulises perdida en sí misma. Ulises y Circe ya estaban en la sala de espera del aeropuerto. En poco menos de una hora, un avión partiría hacia la ciudad de Cúcuta y los acercaría más a su luctuoso destino. Como de costumbre, era una tarde muy fría. Después de más de 10 años de vivir en Envigado, Uli estaba habituado a aquel clima. Además, siempre había preferido el frío, pero para su madre no era una sensación agradable, pues no tenía mucho tiempo viviendo con ellos y su salud era muy precaria a causa de su prolongada quimioterapia y de una cirugía de la que aún estaba convaleciente. Se miraban con un extrañamiento que recién descubrían y de vez en cuando rompían el silencio para hablar sobre cómo estaría todo por allá, para hacer una lista de las cosas que deberían realizar y para decidir sobre la marcha cómo sería todo de allí en adelante. El personal de la aerolínea anunció que ya podían abordar, y eso fue todo. No hubo tiempo ni espacio ni deseo para despedidas, para completar ciclos, ni para esas cosas que se supone siempre deben hacerse. De todas formas, María, la esposa de Ulises y su hijo, se habían quedado en casa junto con Lucía y Jesús, el hermano. Aquella era, en cierta forma, una sensación de desarraigo, algo así como tomar lo que puedas y correr. Aquel instante le recordó un episodio de su niñez, uno tan lejano y vago que a su familia le sorprendió siempre que él tuviera conciencia de aquel recuerdo y de otros tantos, de un inesperado viaje a Barranquilla con algunos familiares, pero eso pertenece ya a otro pasado, que no fue más que un recuerdo fugaz en aquel momento en que caminaba con su madre hacia el avión. Sintió que llegaron a Cúcuta demasiado pronto, y la sensación no se debía a la rapidez del avión. Lo primero, el sol, ese sol que lastimaba los ojos y los recuerdos, pero de allí solo hubo tiempo para seguir hasta la terminal de transporte y conseguir rápidamente pasajes para San José de Oro Negro. Una media hora después, un vehículo partía con dirección al norte. Las calles estaban revestidas de calor y más adelante la carretera hacia allá era lo que solía ser, parches de asfalto que se iban resquebrajando entre extensiones de camino destapado lleno de tierra, piedras, abandono, desidia, hastío y decepción, tal como siguen siendo ahora. Ulises siempre viajaba en silencio. Ese tiempo lo usó para mirar hacia ninguna parte, para intentar encontrar algo que pudiera recordar del camino.
pero éste seguía bordeado por algunas viviendas a las que la vida se había ido comiendo. De cuando en cuando ese camino era interrumpido por masas de fierros herrumbrosos precariamente unidos y extendidos que pretendían dar paso a los vehículos por sobre los ríos, quebradas y riachuelos que recorren el Catatumbo. Se suponía que eran puentes y pontones, pero Ulises pensaba que, si de ser justos se trataba, tendría que decir que eran una vergüenza. Desde que salía de Cúcuta, la carretera dejaba ver un mundo distinto al que ya se había habituado. Si bien a la vera del camino empezaban a observarse algunas fincas y más al fondo se abría un esplendor, en su esplendor la selva del Catatumbo, era evidente que mientras más se acercaban a su destino, el paisaje se volvía una incontable extensión de cultivos de palma. La carretera atravesaba algunos poblados menores que vendrían a ser el preludio de lo que le esperaba en aquel entonces, allá en San José de Oro Negro. Aquella llamada fue el hito que marcó el final de un día, de un mes, de una rutina, de una época, de una vida. Se diría que como todo final no fue más que el preámbulo de otro comienzo, si es que acaso pueda decirse que las cosas en verdad empiezan y terminan, y no simplemente que suceden sin más. Uli había empezado a entender que la vida está a medio camino entre el recuerdo y la creación, mientras el automóvil que los transportaba se acercaba al pueblo, una frase resonaba en su mente. Una vida podría terminar siendo lo que recuerdas de ella y lo que olvidas, bueno, es lo que podrías empezar a recrear. Justamente acá, desde esta parte de la memoria que llamamos el olvido, es donde comienza a recrearse la historia de aquellos años invisibles. Muchas gracias.